Dime algo. ¿Cuántas veces has sentido que tu trabajo se convierte en un campo de batalla? Ese compañero insoportable que se disfraza de aliado, pero que en realidad es la serpiente que envenena tu ambiente, que sonríe delante de todos mientras detrás de tu espalda prepara tu caída. Lo reconoces, lo has visto, lo has sentido, y peor aún, lo has sufrido. En este video no vamos a maquillarlo con discursos de motivación barata. Aquí lo vamos a exponer con la crudeza que merece. Porque lo que escucharás será desde la visión descarnada de Maquiavelo. Cómo detectar al peor compañero imaginable, cómo evitar convertirte en su próxima víctima, y cómo cortar la lengua de esa serpiente laboral sin que nadie pueda señalarte como culpable. Esto no se trata de moral, se trata de estrategia. En el mundo laboral no sobrevive el ingenuo, sobrevive quien entiende que la traición es parte del juego y sabe adelantarse antes de que lo destruyan. Desde materia funcional consciente, te doy estas armas. Porque la verdad no es cómoda, pero sí necesaria. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar es Maquiavelo hablando de tu trabajo, de tu vida, y de cómo puedes convertir la frustración en poder. Lo que estás a punto de ver no es entretenimiento, es supervivencia. Cada señal que descubrirás puede salvarte de ser la próxima víctima de un compañero venenoso. Cada estrategia que vas a escuchar es un arma que muy pocos se atreven a usar, porque aquí no hablamos de fantasías, hablamos de poder real. Si de verdad estás cansado de ser usado, traicionado o devorado en silencio, quédate. Porque este no será un video más, será la guía brutal, despiadada y necesaria para enfrentarte al peor compañero imaginable, y salir vencedor sin que nadie pueda culparte. Prepárate. El juego empieza ahora. Escúchame bien, porque esto no es teoría, ni palabrería motivacional. Esto es la realidad que tú vives cada día en el trabajo. ¿Sabes por qué te sientes agotado, traicionado, vigilado como si fueras un criminal? Porque tienes al lado al peor compañero imaginable, ese que sonríe mientras espera la oportunidad perfecta para clavarte el cuchillo en la espalda. Y hoy no te voy a dar consuelo barato, voy a darte armas. Voy a mostrarte cómo cortar la lengua de una serpiente laboral sin que te culpen, y también cómo detectar las señales de que trabajas con el peor compañero imaginable, y cómo no ser su próxima víctima. Esto no es entretenimiento. Esto es supervivencia. Cada señal puede salvarte de caer en la trampa, cada estrategia puede marcar la diferencia entre ser devorado, o ser quien sobrevive. Si de verdad estás cansado de soportar al compañero insoportable, si quieres dejar de sufrir en silencio y empezar a jugar con estrategia, quédate. Porque lo que vas a ver es brutal, despiadado, real. Y cuando termine, no volverás a mirar a tus compañeros de trabajo con los mismos ojos. Prepárate. El juego empieza ahora. Al principio, todo parece perfecto. Entra a la oficina con una sonrisa cálida, el café en la mano y una frase amable para todos. Sabe tu nombre desde el primer día, incluso te puede ofrecer ayuda antes de que la pidas. Imagina que conoces a un compañero en el trabajo. Desde el primer día, su presencia parece un soplo de aire fresco, siempre sonriente, con una palabra amable en el momento justo, dispuesto a ayudarte incluso antes de que lo pidas. Su carisma es magnético, logra que todos a su alrededor bajen la guardia y confíen en él sin reservas. Pero, ¿y si esa sonrisa es una máscara? ¿Y si detrás de cada gesto amable se esconde un cálculo preciso? ¿Y si su aparente bondad no es más que la antesala de algo mucho más oscuro? Con el tiempo, empezarás a notar pequeños detalles, una palabra tuya que llega distorsionada a oídos de otros, un error que juras no haber cometido pero que misteriosamente te atribuyen, un ascenso que parecía estar a tu alcance y, de pronto, se esfuma. Y mientras todo esto pasa, él sigue ahí, igual de amable, igual de sonriente, como si nada. En este ambiente laboral, donde la confianza es frágil y las máscaras abundan, surge una pregunta inevitable. ¿Estás trabajando con un aliado, o con tu peor enemigo disfrazado de amigo? Al principio, todo parece perfecto. Ese compañero nuevo o antiguo que siempre tiene una sonrisa lista, que inclusive recuerda tu cumpleaños, que te ofrece ayuda antes de que la pidas. Es el que parece preocuparse por tu bienestar,
el que te hace sentir que al fin tienes un aliado en medio del caos laboral. Pero, ¿y si detrás de esa amabilidad se esconde otra intención? ¿Y si cada palabra amable fuera, en realidad, una pieza cuidadosamente colocada para ganarse tu confianza, antes de usarla en tu contra? Hoy vamos a aprender a identificar las señales de que estás trabajando con el peor compañero que podrías tener, y cómo evitar convertirte en su próxima víctima. Sean bienvenidos. Y cuéntanos en los comentarios cuáles han sido las características de tu peor compañero laboral, para que así entre todos nos brindemos conocimiento. Comencemos con la señal 1. El confidente que en realidad es un espía. Esa persona llega como un sol, aplicando la trampa de la cercanía. En cada oficina, por más caótica o gris que sea, siempre hay alguien que parece distinto. No es el más brillante, ni el que más sabe. No es necesariamente el más trabajador. Pero sí es el que parece tener el raro don de caer bien a todos. Lo ves moverse entre los escritorios con la misma naturalidad con la que alguien serviría un café en su propia casa. Un saludo aquí, una broma allá, un pequeño cumplido justo cuando lo necesitas. Te vi en la reunión, y de verdad, tu comentario fue lo único con sentido que se dijo ahí. Sabe cuándo aparecer. Sabe cuándo retirarse. Sabe cuándo dejar una frase que te haga sentir visto y valorado en medio de un entorno donde nadie tiene tiempo de mirarte a los ojos. No lo notas al principio, pero él te observa. No de forma obvia, no con el descaro del que espía. Lo hace como el jardinero que revisa una planta, tocando una hoja aquí, quitando una ramita muerta allá, viendo si ya está lista para florecer o para marchitarse. El primer contacto real suele ser casual. Estás frente a tu computadora, agotado, con la mirada perdida y la espalda encorvada, cuando él deja un café en tu escritorio. Lo vi y pensé en ti, sé que estos días están pesados. No parece pedir nada a cambio. No parece esperar nada. Y como nadie hace gestos así en esa oficina, te desarma. La primera conversación se abre como si fuera algo inocente. Un comentario sobre lo tarde que se fueron ayer, sobre la presión del jefe, sobre lo absurdo del nuevo procedimiento. Luego llega la frase mágica. Siempre la misma, siempre efectiva. Tranquilo, lo que digas aquí, se queda aquí. Y tú, le crees. Porque quieres creerle. Porque después de tanto desgaste, tener a alguien que entiende es como encontrar agua en el desierto. Empiezas a hablar. A soltar la presión. A decir lo que de verdad piensas del jefe, del equipo, del proyecto. En ese momento, sin que lo sepas, algo cambia. El café que te dio era solo un gesto, las palabras que acabas de darle, son munición. Y ya no son tuyas. El golpe silencioso. La noche siguiente duermes mejor. Te sientes más liviano. Por fin le conté a alguien lo que me carcome, piensas. Pero al día siguiente, algo extraño sucede. Estás en la reunión semanal. El jefe toma la palabra y, con un tono frío, empieza a describir exactamente lo que tú dijiste la noche anterior, con las mismas palabras. No menciona tu nombre, pero cada sílaba resuena en tu cabeza como si fuera una confesión pública. Te quedas inmóvil. No puedes demostrarlo, pero sabes que esa información no estaba en boca de nadie más. Te dices que quizá es coincidencia, pero no. La historia se repite. 1, 2, 3 veces. Cada vez que confías en tu amigo, de alguna forma esa información termina llegando a oídos de quienes tienen poder sobre ti. No lo hace de frente. Nunca se enfrenta a ti. No levanta la voz ni te contradice abiertamente. No lo necesita. Su especialidad es más sutil, más efectiva, recolectar pedazos de tu intimidad, tus frustraciones y tus opiniones, y entregarlas envueltas como regalos en las manos de quien le conviene impresionar. No lo hace por maldad pura, o al menos, no solo por eso. Lo hace porque, en la jerarquía invisible de la oficina, él sabe que la moneda más valiosa no es el dinero ni el talento, es la información. Y tú, sin darte cuenta, le diste un tesoro entero. Clave maquiavélica, nunca olvides esto. En un entorno hostil, la persona que se muestra como tu mayor confidente puede ser tu más meticuloso enemigo.
No todos los espías llevan micrófonos ocultos, algunos llevan una sonrisa y un café caliente. Ahora veamos la señal número 2. El artista de la reputación selectiva. En el escenario laboral, este personaje es como un pintor meticuloso, pero su lienzo es la opinión que los demás tienen de ti. Delante de ti, sonríe. En reuniones, tal vez hasta te elogie por un detalle irrelevante para que bajes la guardia. Pero detrás de tu espalda, comienza a pintar otra imagen, una versión tuya recortada, distorsionada y perfectamente diseñada para que los demás empiecen a dudar de ti. No lo hace de golpe, porque un ataque frontal sería obvio. No. Este es un artista paciente. Sabe que una reputación no se destruye con un golpe, sino con una gota constante de veneno en los oídos correctos. A tu jefe le dirá, en tono casi de preocupación, creo que está un poco distraído, no es nada, solo me preocupa su carga. A otro compañero le dirá, es muy bueno, pero a veces se le nota que no sabe manejar la presión. Y así, como un pintor que aplica capas sutiles, irá construyendo una versión tuya que no se parece a la real, pero que todos terminarán creyendo. La clave maquiavélica aquí es simple, no necesitan hundirte frente a todos, basta con que instalen una semilla de duda. Una vez que esa semilla germina, cualquier error, por pequeño que sea, será la prueba que confirma su historia. Y lo más irónico, mientras tu reputación se derrumba, la suya florece como la de un profesional impecable, justo gracias a la sombra que han pintado sobre ti. El otro lado del escenario. Porque, claro, todo artista tiene dos caras, y la que tú ves no es la que vende al público. Frente a ti, este compañero es cercano, bromista, incluso humilde cuando la ocasión lo exige. Pero en cuanto sales de escena, cambia el guión, ajusta la luz, retoca el maquillaje, y empieza a relatar una versión de ti que nunca interpretaste. De repente, la anécdota en la que tú resolviste un problema urgente se convierte en la historia de cómo él tuvo que rescatarte de un desastre. El reconocimiento que era tuyo, ahora es suyo, y lo cuenta con tanta seguridad, que incluso los demás empiezan a dudar de su propia memoria. Este es el artista de la reputación selectiva, no necesita destruirte de frente, porque su especialidad es algo mucho más elegante y letal. Él no mancha tu nombre, simplemente pinta el suyo encima, capa tras capa, hasta que tu figura desaparece del lienzo. Y cuando intentas explicar lo que pasa, pareces un paranoico. El truco es simple, en el teatro laboral, gana quien controla la narrativa, no quien hace el trabajo. Como puedes ver, el artista de la reputación selectiva es muy peligroso. Déjanos en los comentarios si tienes un compañero así. Señal 3. El bombero que apaga incendios que él mismo provocó. Hay un tipo de compañero que es una verdadera obra maestra de la manipulación laboral, el bombero profesional, pero no de esos que rescatan vidas, sino de los que provocan el fuego y luego se colocan la capa para apagarlo mientras todos aplauden. Su talento no está en solucionar problemas, está en crearlos. El patrón siempre es el mismo, todo está tranquilo, el trabajo fluye, y de repente, ¡boom! Aparece un error absurdo, un malentendido con un cliente, un informe que nunca llegó, un dato que misteriosamente se perdió. Tú no entiendes cómo pasó. Pero él sí. Y justo cuando el caos comienza a escalar y todos empiezan a entrar en pánico, él aparece. Tranquilo, sereno, con ese aire de héroe improvisado que sabe exactamente qué hacer. Déjenlo en mis manos, dice, y empieza a resolver la situación como si fuera el único capaz de apagar ese incendio. Y en efecto, lo logra, porque él mismo lo encendió. Lo peligroso es que no actúa por torpeza, sino con cálculo frío. Necesita que los demás lo vean como indispensable, como el único que sabe salvar el día. Cada crisis que provoca es una inversión en su imagen, cada vez que apaga un fuego, gana puntos con el jefe, acumula prestigio, se refuerza su posición en la empresa. Mientras todos lo ven como un pilar de seguridad, él va atando cuerdas invisibles alrededor de su puesto para que nadie se atreva a cuestionar su permanencia. ¿Y sabes lo peor? Que si no aprendes a detectarlo, vas a acabar creyendo que tu paz depende de él.
Vas a agradecerle por resolver problemas que jamás habrían existido sin su intervención. Vas a sentir que sin él, todo se vendría abajo, y ese es exactamente el guión que él quiere que sigas. En el tablero laboral, este tipo no juega para el equipo, juega para que todos dependan de su presencia. Y lo más trágico es que, mientras más lo aplauden, más incendios habrá, porque el bombero que necesita ser admirado, nunca dejará que el fuego se extinga del todo. Pero estarás pensando, ¿cómo reconocer al bombero incendiario antes de que te queme? La primera vez que caes en su juego, no te das cuenta. Piensas, qué alivio tener a alguien tan capaz para estos problemas. Es más, hasta sientes un poco de admiración. Pero lo que no ves es la coreografía perfecta de su teatro. Cada incendio que apaga es parte de un guión que él mismo escribió. Ejemplo realista, estás en una reunión con un cliente importante. Todo va bien hasta que, de la nada, el cliente menciona que nunca recibió el correo con la propuesta final. Tú jurarías que ese correo se envió. Alguien revisa y, sorpresa, el archivo estaba incompleto y la persona que lo debía enviar era justamente nuestro bombero. Él, con gesto de preocupación, se levanta, no se preocupen, yo lo soluciono. Corre, imprime, entrega, salva la reunión, y tú sales pensando que si no fuera por él, la empresa habría perdido un contrato. Lo que no sabes es que ese correo incompleto no fue un accidente. Otro patrón psicológico, el bombero incendiario siempre aparece como el salvador, pero nunca de problemas que no lo involucren a él. Si un compañero tiene un lío ajeno, lo mira de lejos. No es altruista, es estratega. Sus incendios son privados, creados en un rincón donde él controla cada chispa. Por eso, siempre que lo veas resolver algo, pregúntate, ¿de dónde vino este problema? ¿Quién estaba a cargo antes de que estallara? Señales de que tienes uno cerca. Siempre está presente cuando algo se rompe, pero nunca cuando todo funciona bien. Las soluciones que propone suelen ser complicadas, para que parezca que solo él tiene la llave. Su prestigio viene de apagar crisis, no de prevenirlas. El equipo depende emocionalmente de él, como si su ausencia significara el colapso del trabajo. La trampa emocional, este tipo de trabajador se convierte en el eje del sistema. Hace que la empresa, el jefe y hasta tú sientan que la seguridad laboral depende de su existencia. Es el arquitecto del caos y el héroe que lo detiene, como un médico que infecta y luego cura, cobrando 2 veces. El antídoto, documenta todo, incluso lo que parezca irrelevante. No dependas de su memoria o de sus archivos guardados en su PC. Y sobre todo, rompe la narrativa de que es indispensable. Un incendio que no se provoca, nunca necesita un bombero. Porque en el ajedrez laboral, los peones ingenuos lo llaman héroe, pero los jugadores astutos lo ven como lo que es, un pirómano con casco brillante. Ahora sigamos con la señal 4. El maestro del desgaste psicológico. Este personaje no necesita gritar, no necesita humillarte en público ni entrar en discusiones abiertas. Su arma es más lenta, y mucho más peligrosa, el desgaste constante, invisible, calculado. Empieza con pequeños gestos, retrasar tu acceso a una información clave, cambiarte las instrucciones a última hora, olvidar incluirte en reuniones importantes, pero asegurándose de que parezca un simple descuido. Te asigna tareas ambiguas para que, cuando inevitablemente cometas un error, pueda decir con voz calmada, te lo dije, tenías que preguntar más. Este maestro del desgaste sabe que el objetivo no es destruirte de golpe, sino desgastarte poco a poco, hasta que dudes de tu capacidad. Cada corrección suya viene acompañada de una sonrisa condescendiente, cada elogio parece tener veneno escondido, cada favor que te hace viene con una factura emocional que tendrás que pagar después. No busca que renuncies hoy. Busca que te conviertas en tu peor enemigo, que llegues a la oficina pensando que cualquier paso que des será el equivocado, que cada palabra que digas será malinterpretada, que cada logro tuyo será minimizado hasta volverse irrelevante. Y lo peor es que, desde afuera, parecerá un buen compañero, incluso un mentor preocupado por tu desarrollo. La trampa es perfecta porque destruye en silencio. Nadie ve el desgaste,
Solo ven el resultado, un trabajador apagado, inseguro, aislado y convenientemente fácil de reemplazar. Clave maquiavélica. El enemigo más peligroso no es el que te ataca de frente, sino el que te convence de que tú mismo eres el problema. Anatomía del desgaste. Cuando caes en el terreno del maestro del desgaste psicológico, al principio no lo notas. De hecho, puede que hasta lo admires. Te hablará con calma, usando palabras suaves, pero sembrando dudas milimétricamente elegidas. ¿Seguro que entendiste bien? No te preocupes, todos fallan al principio. Si quieres puedo revisar tu trabajo antes de que lo vea el jefe, para evitar sorpresas. Este patrón tiene una finalidad: crear en ti la sensación de que necesitas su aprobación para existir laboralmente. Como un veneno de liberación lenta, irá condicionando tu confianza. Te obligará a depender de su criterio incluso para decisiones que antes tomabas con seguridad. Con el tiempo, notarás que trabajas más para evitar su desaprobación que para cumplir con tu propio estándar. Ahí es cuando ya te tiene, tu brújula interna está rota y él es el único que puede arreglarla. El maestro del desgaste nunca se moja en un conflicto directo. Si alguien le reclama por tu bajo rendimiento, él pondrá cara de preocupación genuina y dirá: yo he intentado ayudarlo, pero creo que está pasando por un momento difícil. No es un ataque abierto, es una ejecución reputacional disfrazada de compasión. Así, logra que los demás empiecen a verte como un problema, sin que él parezca el culpable. Y mientras todos creen que te están observando por tu bien, tú te sientes cada vez más solo, más pequeño, más atrapado. El desgaste psicológico funciona como una cuerda que no notas hasta que ya te aprieta el cuello. Estrategia para sobrevivir. La única forma de romper el ciclo es recuperar tu centro. Documenta todo. Guarda cada correo, cada instrucción. Responde siempre por escrito y evita las conversaciones ambiguas que él domina. No entres en su juego de aprobación, reconquista tu propio criterio. Recuerda que su poder nace de que te olvides que tienes uno. Antes de continuar, haz una pausa estratégica tú también. Si este contenido te está sacudiendo, si sientes que alguien por fin pone en palabras lo que vives en silencio, suscríbete al canal. Aquí no venimos a darte frases bonitas ni consejos vacíos. Este es un espacio para los que han sido traicionados, para los que han sido usados, silenciados o quemados en problemas cotidianos del mundo laboral y de la vida. Si tú eres de esos, este canal es tu refugio. Suscríbete, comenta y comparte, no por mí, por ti. Porque el conocimiento crudo y estratégico puede ser tu única herramienta real en un mundo que no te va a perdonar tu ingenuidad. Quinta señal. El verdugo amable. El disfraz de oro. El verdugo amable nunca alza la voz. Nunca golpea la mesa. Nunca muestra un gesto brusco que lo delate. Su arma es su amabilidad calculada, una capa de terciopelo que oculta un filo letal. Cuando habla, lo hace con un tono que incluso podría tranquilizarte, mientras te retira una oportunidad, te corrige en público con una broma ligera o olvida mencionarte en un logro que fue tuyo. El truco está en que nadie lo percibe como amenaza. Para el resto, es un gran compañero, siempre dispuesto a ayudar. Es el que te pregunta cómo está tu familia mientras en paralelo bloquea tu acceso a información clave para tu trabajo. Es el que se ofrece a representarte en una reunión, y luego omite tus aportes para que suenen como propios. La primera señal de su presencia es la contradicción. Las personas hablan maravillas de él, pero tu experiencia es extrañamente opuesta. Sientes un malestar difuso que no puedes explicar con pruebas claras. Y eso es justo lo que él quiere, que dudes de ti mismo antes de dudar de él. El golpe sin huella. El verdugo amable no busca destruirte rápido. Prefiere que la caída parezca un accidente. Te ofrecerá sugerencias que suenan como favores, pero que en realidad te apartan del foco. Creo que este proyecto no es para ti, pero hay otro que quizás puedas manejar, y ese otro es un pozo sin visibilidad ni futuro. Cuando por fin notes que algo no cuadra, será tarde, tu reputación habrá cambiado en silencio. Ya no eres el que aporta, sino el que necesita guía. Y todos lo creen,
porque él nunca te atacó, solo te ayudó. La estrategia más peligrosa del verdugo amable es la red de testigos que construye, personas que lo ven siempre actuando con cortesía, reforzando la imagen de que cualquier queja tuya es una exageración. Así, si intentas denunciarlo, quedarás como el conflictivo, mientras él sigue sonriendo y diciéndote, no te preocupes, aquí todos queremos que crezcas. ¿Cómo enfrentarlo? Deja de esperar que se caiga la máscara, no lo hará. Documenta cada acción, aunque parezca insignificante. Genera redes fuera de su alcance y deja que otros vean tu valor sin su filtro. El verdugo amable solo pierde poder cuando las personas dejan de depender de su versión de la realidad. Sexta señal. El arquitecto del desgaste. El plano invisible. El arquitecto del desgaste no improvisa. Tiene un plano en su cabeza, cada paso que dará, cada palabra que soltará, cada obstáculo que pondrá está calculado para que no parezca personal, aunque lo sea. Su táctica es simple, no golpearte donde puedas defenderte, sino desgastarte en 1000 cortes pequeños que no sangran lo suficiente como para ir a recursos humanos, pero que te roban energía cada día. Te dará tareas que parecen simples pero son imposibles de cumplir en el tiempo asignado. Cambiará las instrucciones a última hora para que siempre estés en modo urgencia y no puedas planear tu vida. Hará que tu descanso parezca un lujo y que la idea de pedir ayuda sea una admisión de incompetencia. La primera pista de su presencia es la repetición de imprevistos. No es casualidad. No es mala suerte. Es diseño. Y tú eres el proyecto. El desgaste psicológico. El arquitecto sabe que tu mente es más fácil de quebrar que tu cuerpo. No necesita gritarte, basta con que te obligue a rehacer un trabajo entero porque no es lo que esperaba, sin darte nunca criterios claros. Así, tú mismo empiezas a dudar de tu capacidad, buscando complacerlo a ciegas. De forma sutil, cambia tu identidad laboral, de alguien que proponía ideas, pasas a ser el que cumple lo que se le dice. Lo peor es que te hace creer que eres tú quien está fallando, no el sistema que él manipula. Y mientras tú trabajas el doble para demostrar tu valor, él construye su relato. Es bueno, pero necesita supervisión constante. Una frase así, repetida en las conversaciones correctas, vale más que cualquier evaluación formal. Ya ha dibujado tu nuevo rol en el plano, y es mucho más pequeño que el que tenías. El derrumbe final y la contraestrategia. Cuando el desgaste ha hecho su trabajo, no hay despido, hay renuncia. El arquitecto gana porque te vas por tu propia mano. Y así no deja huella, no paga consecuencias, y se queda con el control de tu legado laboral. Su arma más cruel es que logra que tú mismo firmes tu retirada creyendo que es lo mejor para ti. Así, incluso fuera de esa empresa, arrastras la sombra de que no aguantaste la presión. ¿Cómo enfrentarlo? Identifica el patrón. Si los obstáculos son constantes y absurdamente similares, no es casualidad. Guarda registros precisos, fechas, cambios de instrucciones, comentarios ambiguos. Esto crea un contrarrelato sólido. Divide tu energía, no la gastes toda en el trabajo, invierte en construir reputación y contactos externos. Aplica el Maquiavelo inverso, actúa como si su juego no te afectara, pero usa cada interacción para fortalecer tu imagen con personas clave fuera de su círculo. El arquitecto del desgaste no teme al trabajador cansado, teme al trabajador que construye un segundo piso fuera de su plano. Señal 7. El sapo que lo cuenta todo, no para ayudar a mejorar, sino para quedar bien. Primero se presenta como un observador inocente, alguien que, supuestamente, solo quiere que el equipo funcione mejor. Habla con un tono suave, con una sonrisa que intenta vender honestidad, y dice cosas como, yo creo que deberíamos hablar de ciertos detalles para que no se repitan. Pero detrás de esa fachada de buena voluntad, su verdadero objetivo no es mejorar nada, es mejorar su propia imagen frente a los jefes. Este personaje vive en modo reportero de la desgracia ajena. No aporta soluciones, no construye, no te tiende la mano cuando metes la pata. Lo que sí hace es correr a la oficina del jefe, narrar lo que vio,
y muchas veces adornarlo con su propia versión, para dejar claro que él no fue, que él siempre está del lado correcto. Si puede, se coloca en la escena como el único que se dio cuenta del problema, el que alertó a tiempo, el que defendió los intereses de la empresa. Su meta es simple, que tu error sea su escalera. Que tu pequeño tropiezo sea su oportunidad de brillar. Y no importa si exagera, si distorsiona o si omite el contexto. Para él, lo importante es que, cuando la historia llegue a oídos de la gerencia, él aparezca como el héroe, y tú como el descuidado, el incompetente o el problemático. En el mundo maquiavélico del trabajo, este tipo de sapo no solo informa, interpreta, reordena y acomoda los hechos para que la luz caiga siempre sobre él y la sombra sobre ti. Y lo más venenoso de todo es que logra presentarlo como si fuera por el bien de la empresa. El sapo profesional no improvisa. Tiene un patrón. Primero te escucha con atención exagerada, como si fuera tu confidente. Te hace sentir que puedes confiar en él porque asiente, sonríe y, a veces, incluso comparte alguna anécdota personal para bajar tus defensas. Pero mientras hablas, en su cabeza ya está editando la versión que llevará a las altas esferas. Nunca ataca de frente, porque sabe que eso lo haría visible como un enemigo. Prefiere sembrar dudas, frases inocentes como no estoy seguro de que fulano esté al 100% con esto o quizá no lo hizo a propósito, pero... Ese pero es la dinamita. Ahí es donde coloca la carga para que el jefe empiece a cuestionarte sin que él parezca malintencionado. Su arte está en elegir el momento exacto. No habla cuando todo va bien, espera a que haya una presión extra, una entrega atrasada o un pequeño error técnico. Entonces suelta la información como quien salva un barco que se hunde, sin mencionar que él fue quien abrió la vía de agua en primer lugar. Y ojo, también sabe camuflarse como colaborador ejemplar. Te ofrece ayuda frente a los demás, pero cuando no hay testigos, se asegura de que parezcas incapaz de resolver las cosas por ti mismo. De este modo, refuerza la narrativa de que sin él, el equipo estaría perdido. La clave para detectarlo es aprender a leer la incongruencia entre lo que dice frente a ti y lo que sabes que repite detrás. Presta atención a los cambios sutiles en cómo los jefes se refieren a ti después de una conversación con él. Si, de pronto, empiezan a cuestionar cosas que antes no eran un problema, probablemente el sapo ya estuvo cantando su canción de buena voluntad para quedar como el Salvador. Y por último pero no menos importante, ¿cómo blindarte contra el peor de los compañeros laborales? Sobrevivir a un compañero así no es cuestión de ser más bueno ni de ganarte su confianza, porque su lealtad no es hacia ti, sino hacia su propia imagen. Tu estrategia debe ser quirúrgica, sin sentimentalismos. Controla tu información, no le des materia prima. Háblale en generalidades, nunca de tus planes, problemas o errores específicos. Si tienes que explicarle algo, hazlo como si estuvieras hablando frente a un jefe, sin detalles que puedan usarse en tu contra. Documenta todo, correos, chats, minutas. Cada acuerdo o cambio importante, por escrito y con copia a las personas clave. Así, si él intenta reinterpretar lo que pasó, tú tienes la evidencia. Divide la comunicación. Si necesitas dar una opinión o reportar algo, hazlo directamente a la fuente, jefe, comité, cliente. No uses al sapo como intermediario, cortas así su poder de manipular el mensaje. Hazte visible por resultados. Entre más claro sea tu valor en cifras, logros y aportes medibles, menos podrá distorsionar tu reputación. Que la narrativa que él inventa se estrelle contra hechos duros. Observa patrones, el sapo es predecible. Si identificas cuándo y cómo suele cantar, después de errores, antes de reuniones clave, en momentos de tensión, podrás anticiparte y bloquear su maniobra. En un entorno maquiavélico, tu objetivo no es cambiarlo ni enfrentarlo abiertamente, eso lo convertiría en mártir, sino neutralizar su utilidad como informante. Cuando un sapo se da cuenta de que no tiene nada que vender, deja de saltar cerca de ti. Ya viste cómo identificar al peor compañero y cómo arrancarle el veneno a la serpiente sin que te culpen. Pero no te engañes,
en el campo laboral hay más de una plaga. Detrás de cada serpiente siempre se arrastra otra especie aún más común, el chismoso. Ese que no tiene talento, pero tiene lengua, ese que no trabaja, pero destruye, ese que se alimenta de tu vida privada para fabricarse poder en tu contra. Y si no aprendes a neutralizarlo, tarde o temprano será su próxima carnada. Por eso, lo que viene ahora es vital, la estrategia maquiavélica para apagar el veneno del chismoso antes de que incendie tu reputación. Prepárate, porque la siguiente jugada puede decidir tu destino en el trabajo. ¿Cómo cortar la lengua de la serpiente laboral sin que nadie vea la daga en tu mano? No se trata de venganza impulsiva, sino de cirugía estratégica. Dejar al enemigo neutralizado o desacreditado si toca según cada caso. Mientras tú sales limpio, respetado y más fuerte. Todos en algún momento en el mundo laboral, estaremos o estamos en el veneno de un chismoso, difamador o manipulador. Así que, eres bienvenido. Ponte cómodo o cómoda. Hoy verás cómo silenciar una venenosa serpiente laboral. En el trabajo no gana el más fuerte, gana el que sabe dónde cortar sin dejar sangre en el piso. Y cuando la serpiente habla, hay que arrancarle la lengua antes de que te muerda. Si estás escuchando esto, es porque ya viste a una serpiente laboral. No de esas de documentales. De esas que visten como tú, que comen contigo, que ríen en tu mesa, y que un día, sin que lo notes, cambian la forma en que todos te miran. Quizá la viste acercarse despacio, con esa voz amable y ese interés fingido, preguntando: ¿cómo vas? ¿Todo bien en el proyecto? Y horas después, esa misma voz estaba en otra oficina diciendo: no sé, lo veo muy estresado, me preocupa que no pueda con la carga. Te voy a contar algo que nunca aparece en los manuales, ni en esas charlas motivacionales que te venden como si fueran remedios milagrosos. El mundo laboral no es una familia. No es un lugar justo. Es una jungla, con aire acondicionado. Y en esa jungla, las fieras no rugen, toman café contigo. La alfombra de tu oficina esconde huesos. Bajo esa tela que pisas cada día, hay restos de gente que alguna vez creyó que hacer bien su trabajo era suficiente. Que decir la verdad lo salvaría. Que ser buena persona era garantía de respeto. Se equivocaron. Y nadie los recuerda. Las serpientes laborales no se arrastran por el piso. Se pasean erguidas, con una sonrisa que tranquiliza, con una fragancia cara que anuncia su llegada antes que sus pasos. Su veneno no quema de inmediato, se filtra como una sombra, hasta que un día descubres que tu reputación ya no te pertenece. Hoy no vengo a enseñarte a pelear con fuerza. Eso es para los impulsivos, para los que se queman rápido y caen antes de saber que los golpeó. Hoy vengo a enseñarte el arte de la ejecución limpia. Cómo cortar la lengua de la serpiente, sin que nadie vea el cuchillo. Porque si lo haces mal, terminarás como todos esos huesos bajo la alfombra. Pero si lo haces bien, ella seguirá viva, sí, pero muda. Y tú, caminarás sobre su sombra. Empecemos entonces. Capítulo 1. Reconoce a la serpiente. El primer error es no verla. El segundo, creer que puedes convencerla de dejarte en paz. Pausa. Maquiavelo lo dijo sin adornos. Si quieres derrotar a un enemigo, primero debes conocerlo. En el trabajo, la serpiente laboral es más peligrosa que cualquier jefe tóxico o sistema injusto, porque no siempre viene de arriba. A veces, viene de tu propio nivel, incluso de más abajo. Y mientras tú trabajas, ella te estudia. Tipologías de la serpiente laboral. 1. La aduladora del jefe. Es la que siempre está a 2 pasos del poder. Limpia la silla antes de que el jefe se siente. Le ríe chistes que no dan risa. Lleva el café antes de que lo pida. Y tú piensas, qué servicial. Pero lo que no ves, es que también limpia el camino para quedarse con tu puesto cuando tropieces. Jefe, no es que quiera meterme, pero, creo que Juan está un poco sobrecargado. Tal vez necesite ayuda. Si quiere, yo puedo asumir parte de su trabajo. Traducción, quítele su responsabilidad y désela a alguien más confiable, a mí.
2. El chismoso profesional. No trabaja con datos, trabaja con rumores. No necesita pruebas, solo un oído dispuesto. Te cuenta algo en confianza, y esa misma historia la repetirá en 6 oficinas más, cambiando detalles en cada versión. Te cuento porque me preocupa, pero no digas que yo te dije nada. Y cuando la bomba explota, tú eres el único señalado. 3. El saboteador silencioso. No te ataca de frente. No discute. Pero deja que falte un documento clave, que no te llegue un correo importante, que la información correcta llegue tarde. Y cuando fallas, te mira con una mezcla de lástima y sorpresa. Uy, no sabía, pensé que estabas al tanto. Pausa dramática. Todas tienen algo en común, no atacan porque tú seas débil. Atacan porque tienes algo que ellas no pueden comprar, valor real. Si eres eficiente, te odian. Si tienes carisma, te odian más. Si sabes resolver lo que otros no, te quieren fuera. Escena hiperrealista. Un martes cualquiera. Son las 8:12 de la mañana. Entras a la oficina con tu café. La ves hablar con el jefe, inclinada hacia adelante, como si le confiara un secreto. El jefe sonríe. Ella asiente. Y cuando te ve, te saluda con un «Hola, justo estábamos hablando de ti». En ese momento no lo sabes, pero esa frase ya sembró una duda en la cabeza de tu jefe. No importa de qué hablaron. Importa que ahora, cuando cometas el más mínimo error, ese error será la prueba que confirme lo que ella insinuó. Si no aprendes a reconocerlas, será su próximo trofeo. Y no porque sean más inteligentes, sino porque son más pacientes. Capítulo 2. La trampa de la reacción. La serpiente laboral no siempre te ataca para destruirte de inmediato. A veces, solo quiere que reacciones. Porque tu reacción es el veneno que después usará contra ti. La historia de Camilo. Camilo era un tipo correcto. Buen trabajador, cumplía con todo. No hablaba mal de nadie. Pero cometió un error, creyó que el trabajo se gana solo con esfuerzo, y no con estrategia. En su oficina había una serpiente llamada Verónica. Sonreía mucho, demasiado. Le traía chocolates al jefe. Siempre decía tranqui, yo te ayudo, pero cada vez que lo hacía, algo salía mal, y el jefe terminaba mirando a Camilo. Un lunes, Verónica dejó por accidente un informe mal hecho, firmado con el nombre de Camilo. Cuando el jefe lo vio, lo llamó de inmediato. Camilo, ¿puedes venir un momento? Camilo entró, vio el informe y explotó. Yo no hice eso, esa fue Verónica. Verónica, que casualmente estaba cerca, se asomó con cara de sorpresa. ¿Yo? No, yo solo le pasé lo que me pidió. Pensé que estaba revisado. ¿El resultado? Camilo quedó como un tipo impulsivo, agresivo y poco confiable. Verónica, como la dulce empleada que trató de ayudar, pero fue atacada sin motivo. La lección maquiavélica. Maquiavelo lo habría escrito así. Nunca dejes que tu enemigo escoja el campo de batalla, ni el momento del ataque. En el trabajo, reaccionar en caliente es dejar que la serpiente ponga la mesa, y tú te sientes a comer de su plato envenenado. Si ella te provoca, no respondas ahí. No le des el show que quiere. Porque todo ataque emocional en público es medio punto menos de credibilidad y medio punto más de poder para ella. Imagina que en vez de explotar, Camilo hubiera respondido así. Jefe, me gustaría revisar esto y traerle una respuesta en 10 minutos. En esos 10 minutos, Camilo podría encontrar el archivo original, mostrar el historial de edición y demostrar que el error fue de Verónica. Pero en privado, con pruebas, y sin levantar la voz. La trampa más grande. Las serpientes laborales no siempre buscan quitarte el puesto, a veces solo quieren que te vayas. Y nada hace que un buen trabajador renuncie más rápido que vivir a la defensiva todos los días. Si reaccionas, pierdes. Si actúas con cálculo, sobrevives. Y no olvides, el cuchillo invisible no se usa cuando tienes rabia, se usa cuando el enemigo baja la guardia. Capítulo 3. ¿Cómo afilar el cuchillo invisible? El cuchillo invisible
no es una herramienta física. Es información. Y quien tiene la información, tiene el poder. Pero aquí está el truco que nunca te van a decir: la información no se pide, se provoca. No esperas a que la serpiente se equivoque, la invitas a equivocarse. No esperas a que muestre sus colmillos, le pones algo delante que no pueda resistir morder. Primer filo, el archivo trampa. En una empresa de logística donde trabajé como consultor, había un tipo al que todos le temían: Sandoval. Nunca lo pillaban en nada, pero todos sabían que era el quien filtraba rumores y arruinaba carreras. Un día, el gerente de operaciones decidió afilar el cuchillo invisible. ¿Cómo? Creó un archivo falso, un supuesto informe de reestructuración que mencionaba recortes, despidos y cambios de jefaturas. Lo guardó en una carpeta compartida, pero solo Sandoval y 3 personas más tenían acceso. 2 días después, la empresa entera estaba hablando de la reestructuración secreta. Y el origen del rumor tenía nombre y apellido. Sandoval quedó expuesto y mudo. Segundo filo, la memoria selectiva. El cuchillo invisible también se afila con silencio calculado. Cuando la serpiente intenta manipular una reunión con frases como tú dijiste la vez pasada, y mete palabras que nunca dijiste, no la contradigas de inmediato. Espera. Deja que repita la mentira 2 o 3 veces, que quede grabada en la mente de todos. Y entonces, con calma, sueltas. ¿Sabes? Creo que estás confundida. Aquí tengo el acta de esa reunión. Ese momento no solo destruye su argumento, sino que también la deja marcada como alguien poco fiable. Y tú, sigues pareciendo el profesional sereno. Tercer filo, el público correcto. Nunca cortes la lengua de la serpiente frente a todos. Eso la convierte en mártir. Y un mártir atrae simpatía. Hazlo frente a la persona que más influye en su estabilidad, su jefe directo, un aliado clave, o ese colega que no habla mucho pero lo escucha todo. Ahí, con el mínimo de palabras, dejas la evidencia. Sin teatro. Sin gritar. El cuchillo invisible no necesita ruido. Capítulo 4. El eco de la serpiente. En la oficina, la voz de una serpiente no necesita volumen, necesita eco. Y si no lo controlas, ese eco te entierra. Te voy a decir algo que la mayoría no entiende hasta que es demasiado tarde. La serpiente laboral no busca destruirte de frente. No. Ella quiere que otros lo hagan por ella. Y para eso, su lengua no solo habla, se multiplica. Imagina esto: entras a la cafetería de la empresa. El aire huele a café viejo y a nervios nuevos. Los mismos que estaban riendo contigo hace 2 días, hoy no levantan la mirada. Algo pasó. Algo se dijo. Y aunque no lo escuchaste, ya te afecta. Eso es el eco. Porque la serpiente habla bajo, pero siempre lo hace en el oído correcto. Un jefe inseguro. Un compañero que necesita sentirse importante. Alguien que quiere ocupar tu silla aunque ni siquiera le quede la talla. En las paredes de la empresa hay un lenguaje invisible. No está escrito en carteles, pero lo notas en las miradas, en las risas que paran cuando entras, en los silencios que no encajan. Ese lenguaje lo dictan las serpientes. Ahora escucha esto. Si intentas callar el eco con un grito, pierdes. Si intentas defenderte en público con desesperación, pierdes 2 veces. Porque, ¿qué creen todos cuando ven a alguien justificándose con tanto fervor? Que algo de lo que dicen es verdad. Maquiavelo lo entendía: la reputación no se defiende con argumentos, se defiende con realidades que aplasten rumores antes de que respiren. Y aquí entra el arte de cortar la lengua sin tocar la garganta. No contradigas lo que la serpiente dice. Contradice lo que la serpiente hace creer. Ejemplo. Si ella dice que eres flojo, no digas no es cierto. Llega antes que todos, entrega un proyecto impecable y hazlo llegar a manos del jefe, sin pasar por ella. Si ella insinúa que eres conflictivo, no digas yo soy tranquilo. Haz que la persona más respetada de la empresa te busque para colaborar en algo visible. La serpiente se alimenta de percepciones. Tú matas a la serpiente, cambiando el menú.
Recuerda esto. El eco de una serpiente muere cuando nadie lo repite. Y para eso, no tienes que matar a la serpiente. Solo tienes que volverla irrelevante. Un susurro sin oyentes. Un veneno que nadie bebe. Cortar la lengua de la serpiente no siempre es físico. A veces, es social. Y cuando logras eso, la matas sin que nadie note el crimen. Capítulo 5. La daga de cristal. El poder real en una oficina no siempre lo tiene quien firma el cheque, sino quien sabe dónde clavar el cuchillo sin dejar huella. La mayoría cree que atacar a la serpiente laboral significa confrontarla. Mirarla a los ojos, subir el tono, decirle lo que todos piensan pero callan. Error. Eso no es estrategia, eso es suicidio. Porque las serpientes viven de tu rabia. Se alimentan de tus explosiones. Y en cuanto levantas la voz, ellas se hacen las víctimas. De pronto, el agresor eres tú. La víctima, ella. Y el testigo, la empresa entera. El cuchillo de cristal es diferente. Invisible. Frágil para quien no lo sabe usar, pero letal en manos expertas. Se llama información. No hablo de chismes. Hablo de datos. Hablo de verdades que no necesitan ser gritadas porque cuando salen, lo hacen como un veneno silencioso en el agua. El tipo de verdad que, cuando llega a la persona indicada, no se olvida. Te cuento una historia real. En una empresa de consultoría, había un tipo llamado Ramírez. Traje impecable. Perfume de lujo. Voz dulce. Pero su lengua, una máquina de cortar reputaciones. En 6 meses, 3 compañeros suyos habían renunciado por estrés. El cuarto iba a ser Camila, hasta que entendió el cuchillo de cristal. Camila no lo confrontó. Camila no fue a recursos humanos llorando. Camila empezó a registrar todo: correos, horarios, fechas, frases textuales. Durante semanas, cada palabra que Ramírez decía quedaba archivada sin que él lo supiera. Y un día, sin levantar la voz, Camila envió un solo correo. No a todos. Solo a la persona clave, un director que odiaba perder dinero por rotación de personal. Un correo limpio, sin adjetivos, con pruebas irrefutables. En 3 días, Ramírez no estaba en la empresa. Y lo mejor, Camila nunca pareció la agresora. Ni siquiera pareció la responsable. El cuchillo de cristal había hecho su trabajo. Porque aquí está la lección. Cuando la serpiente cree que te tiene miedo, ataca. Cuando la serpiente cree que no la ves, se confía. Y cuando se confía, es cuando clavas el cuchillo. La fuerza destruye, pero la estrategia borra. Y lo que se borra, deja a la serpiente hablando sola, en una sala vacía. Capítulo 6. Serpientes contra serpientes. En el juego del poder, a veces el cuchillo no lo clavas tú. Lo clava otra mano, mientras tú solo miras. En el mundo laboral, la mayoría de la gente cree que la forma de acabar con una serpiente es enfrentándola directamente. Eso es lo que hace el ingenuo. El que no ha leído historia. El que no entiende que la mayoría de las batallas ganadas, las gana otro por ti. Y aquí entra Maquiavelo: si tienes un enemigo peligroso, no lo enfrentes. Haz que otro enemigo igual de peligroso lo enfrente por ti. Eso no solo te ahorra energía, sino que limpia tus huellas. Cuando la sangre está en el piso, tú ni siquiera estabas en la sala. Pero para que esto funcione, hay que entender algo. En cada oficina, en cada fábrica, en cada empresa, nunca hay una sola serpiente. Siempre hay más. Algunas escondidas, otras activas. Y aunque parecen amigas, en realidad compiten por el mismo veneno, el control. La primera regla es observar en silencio. Mira a tu alrededor. Fíjate quién le sonríe a la serpiente que te ataca, pero con los dientes apretados. Ese es el otro depredador. La otra lengua afilada. La que, con un empujón, puede hundirla. Te voy a contar otra historia real. En una multinacional, había una mujer llamada Ortega. Ortega era astuta, rápida y despiadada. Su especialidad era aislar a la gente, dejarla sin aliados, y luego presionar hasta que renunciaran. Un día,
Ortega puso los ojos sobre Luis, un tipo competente pero ingenuo. Lo empezó a desacreditar en reuniones, a robarle créditos, a filtrar sus errores. Luis estaba a punto de caer, hasta que apareció Figueroa. Figueroa era otra serpiente. Vieja, experimentada, y con hambre de poder. No le importaba a Luis, pero sí le molestaba que Ortega creciera demasiado rápido. Luis entendió algo, no tenía que defenderse, tenía que dejar que Figueroa lo defendiera. ¿Y cómo lo hizo? Le pasó a Figueroa, en conversaciones privadas, pequeñas verdades sobre Ortega. Nada inventado. Solo datos que sabía que encenderían la ambición y el ego de Figueroa. El resultado fue quirúrgico. En cuestión de semanas, Figueroa empezó a atacar a Ortega en los mismos espacios donde ella solía atacar a Luis. Pero ahora, el foco no estaba en Luis. El foco estaba en la guerra entre ellos dos. Y cuando las serpientes se enredan entre sí, siempre dejan espacio para que tú respires. Luis no ganó por ser fuerte. Ganó porque entendió que en una pelea de venenos, el truco es que ninguno te salpique. Aquí está la táctica. Identifica a la segunda serpiente. No es un amigo. No es un aliado fiel. Es simplemente otro depredador con el que tienes un interés temporal en común. Dale motivos, no órdenes. No le pidas que ataque. Dale una pieza de información, un dato tentador, algo que toque su ego o su supervivencia. Mantente lejos del fuego. Si te ven demasiado cerca, serás parte de la guerra. Debes parecer el observador inocente, el que no entiende lo que está pasando. Cierra la puerta cuando caiga. Cuando una serpiente muerde a otra, ambas pueden quedar heridas. Ese es el momento en que debes reforzar tu posición, ganar aliados y ocupar el espacio que dejan. Porque Maquiavelo lo decía sin adornos, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Y yo te lo digo así, si tus enemigos se odian entre sí, tú ya ganaste. Lo más peligroso no es matar a una serpiente. Lo más peligroso es hacerlo sin que nadie sepa que fuiste tú. En un mundo de venenos, el silencio es el mejor antídoto. Capítulo 7. Cuando las serpientes pasan a odiarse. El poder no solo está en atacar, sino en decidir quién ataca a quién. En la naturaleza, dos serpientes no se atacan si no tienen hambre o miedo. En el trabajo, es igual. Dos personas tóxicas pueden coexistir años en paz, mientras no compitan por lo mismo. Pero, ¿y si tú creas la competencia? No con inventos y chismes venenosos, pero sí con datos reales. Este es un arte más delicado. Debes tener cuidado. Pero es estrategia pura de poder. Ya no hablamos de esperar que la guerra empiece sola. O que te ataquen. Aquí hablamos de que estarías fabricando un conflicto. Lograr hacer que dos depredadores vean al otro como una amenaza, antes de que te miren a ti como presa. La clave está en una palabra, narrativa. No tienes que mentir descaradamente, eso deja rastros. Solo tienes que exponer un dato real si ves que te puede ser útil para frenar la mordida de una serpiente. Y dejar que el resto lo haga la imaginación de ellos. Te voy a contar una microhistoria. En una agencia creativa, había dos mandos medios, Camila y Ricardo. Ambos eran ambiciosos, fríos, y hasta entonces, respetuosos el uno del otro. Compartían café, chistes de pasillo, y hasta se felicitaban por los logros. Pero un joven asistente, llamado Mauro, decidió que se cansó de que ellos lo difamaran. Mauro empezó a aplicar la ingeniería estratégica. Un día, mientras hablaba con Camila, soltó algo como quien no quiere la cosa. Ricardo dice que admira tu trabajo, pero que últimamente estás algo distraída. Lo cual fue un comentario real que Ricardo le había escrito a Mauro. Camila rió, pero se le quedó grabado. Nunca inventó insultos. Y así, poco a poco, empezaron las microtensiones. Camila comenzó a vigilar más a Ricardo. Ricardo empezó a cuestionar a Camila en reuniones. La sonrisa del café se convirtió en silencio. Y cuando la gerencia abrió un puesto directivo, ya no eran aliados. Se lanzaron al cuello el uno al otro, y Mauro se coló por el hueco que dejaron. Esto no es magia. Es estrategia.
Y tiene pasos claros. Mapea la relación actual. Antes de mover nada, entiende cómo interactúan. ¿Quién confía en quién? ¿Dónde están los puntos de roce latentes? Identifica un recurso escaso. Puede ser un ascenso, un proyecto clave, la atención de un superior. Algo por lo que, llegado el momento, estarían dispuestos a pelear. Inserta la duda, no la acusación. Una duda es más peligrosa que un ataque directo. Porque el ataque puedes negarlo, pero la duda se queda, y crece sola. Acelera el choque cuando el terreno esté listo. Un comentario filtrado, un malentendido amplificado, una competencia casual por el mismo objetivo, y el resto es autopropulsado. Mucha gente se asusta de estas maniobras porque cree que son malas. Lo que no entienden es que el trabajo corporativo no es un monasterio, es una arena. Y en la arena, o manipulas el tablero, o eres una pieza que alguien más moverá. Maquiavelo lo decía así: es más seguro ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Y en esta táctica, tú no eres amado ni temido. Tú eres invisible. Eres el que mueve las piezas y deja que otros se conviertan en villanos. El contraataque en el reino de las serpientes es el que sabe soltar el antídoto en el momento y cantidad exacta. Capítulo 8. Construye tu fortaleza antes de que intenten destruirte. Los enemigos caen, pero su rencor sobrevive. Es fácil pensar que, una vez que las serpientes se han destruido entre ellas, el camino queda libre para ti. Pero eso es una ilusión peligrosa. En política, en guerra, y en el trabajo, los escombros de hoy son los fantasmas de mañana. Esos que caíste no desaparecen, se arrastran, conspiran y esperan. Y si no te blindas rápido, volverán, más organizados. Maquiavelo lo advirtió en El Príncipe. Quien conquista y no asegura, pronto pierde lo ganado. Este capítulo no es sobre atacar. Es sobre construir tu santuario de poder, un lugar tan fuerte que, incluso si todos se unen contra ti, no puedan derribarte. 1. Cierra los accesos. En el mundo laboral, tu vulnerabilidad no siempre es tu rendimiento, es tu acceso emocional y tu dependencia. Si tu puesto depende de una sola persona que te apoya, esa persona es tu talón de Aquiles. Por eso, tu primera misión tras un ascenso o una victoria es diversificar tus respaldos. Hazte indispensable para varias áreas, no solo para tu jefe. Si te quieren quitar, que tengan que coordinar un ataque múltiple, y eso rara vez ocurre. Microhistoria. Lucía, jefa de operaciones, había llegado a su puesto tras la caída de dos rivales. En vez de celebrar y relajarse, hizo algo inusual. Se ofreció para liderar proyectos pequeños con todos los departamentos, incluso los que no le correspondían. Se convirtió en la persona que todos consultaban para resolver problemas logísticos. A los 6 meses, cuando intentaron removerla, Recursos Humanos recibió quejas de 4 departamentos distintos defendiendo su permanencia. Ella había cerrado todos los accesos al golpe. 2. Reescribe la narrativa. Ganar una batalla no es suficiente, tienes que ganar la historia que se cuenta sobre esa batalla. Si dejas que los demás narren tu ascenso, te pondrán como el oportunista que aprovechó un conflicto. Tu trabajo es convertir tu victoria en algo inevitable y merecido. Ejercicio maquiavélico. Después de un ascenso, menciona en conversaciones casuales cosas como: fue un año muy duro, pero al final creo que todos estamos donde más podemos aportar. Oh, me alegra que el equipo haya reconocido mis esfuerzos, fue un proceso largo. Nunca digas gané, di fue justo. En la política de oficina, la justicia es solo una versión bien contada de tu conveniencia. 3. Recluta guardianes invisibles. Un guardián invisible es alguien que te defiende sin que se lo pidas, y sin que los demás sepan que lo hace por ti. Esto no se logra con autoridad, sino con deuda. Haz favores estratégicos, resuelve problemas críticos en silencio, entrega información que salve a alguien en el momento justo, y desaparece. Así, cuando te ataquen, ellos sentirán la obligación de protegerte. Microhistoria. En una firma financiera, Andrés sabía que su jefe no lo defendía mucho.
Así que empezó a ayudar discretamente a dos gerentes que no tenían relación directa con su puesto. Uno tenía un problema recurrente con un informe, otro con un proveedor. Andrés lo resolvía sin pedir nada. Meses después, un rumor contra él empezó a escalar, y fueron esos mismos gerentes quienes lo apagaron en reuniones a las que él ni asistía. Ellos eran sus guardianes invisibles. 4. Siembra una amenaza latente. Las serpientes necesitan creer que tocarte tiene un costo alto. No se trata de intimidar abiertamente, sino de tener unas bajo la manga, y que ellos lo sepan de forma sutil. Puede ser un documento clave que solo tú manejas, una relación externa valiosa o un conocimiento crítico que nadie más domina. Frase para sembrar temor sin confrontación. Sí, claro, si algún día me voy, espero poder dejar todo documentado, aunque llevará un buen tiempo. Traducción para ellos: si me tocas, el sistema se va a colapsar. 5. No te quedes en la cima, expándela. El error más común de quien gana poder es pensar que el objetivo es mantenerse arriba. El verdadero objetivo es crear más alturas. Si hay solo una cima, todos querrán derribarte. Si hay varias, puedes distribuir ambiciones y controlar la competencia. Ejemplo: si eres jefe de un equipo, crea subproyectos liderados por personas con ego alto. Dales pequeños triunfos que los mantengan ocupados y lejos de tu trono. Mientras ellos se sienten líderes, tú eres el arquitecto que controla todo el tablero. Maquiavelo diría aquí: la fortaleza del príncipe no está en los muros, sino en el miedo a su caída. Y esa es la clave. Una fortaleza no se construye solo con ladrillos de poder, sino con la percepción de que atacarte es un riesgo demasiado alto. Cuando llegas ahí, no solo sobrevives, dictas las reglas. Porque en el mundo laboral, no gana el que sube más rápido. Gana el que, una vez arriba, convierte la cima en su propia muralla. Las serpientes pueden trepar, pero ninguna escala una torre sin saber si arriba hay fuego. Capítulo 9. La venganza más perfecta es sobrevivir para gobernar. El odio mata rápido, la estrategia mata para siempre. Cuando llegas a este punto, ya has sobrevivido a la traición, a las serpientes y a las tormentas internas. Has visto caer a otros, y has sentido en carne propia la frialdad de las manos que te empujaron al vacío. Pero aquí está la verdad que la mayoría nunca acepta: la venganza más grande no es destruirlos, es vivir tan alto que tengan que alzar la cabeza para verte. Maquiavelo no escribió para santos. Escribió para sobrevivientes que no se conforman con salir vivos, quieren salir reinventados, blindados y dueños de su destino. 1. El silencio como arma final. Al final de una guerra, quien habla demasiado muestra que aún sangra. Quien calla, controla la narrativa. No respondas a los rumores, no defiendas cada golpe, no expliques tu éxito. Deja que la duda sea su veneno. El silencio obliga a tus enemigos a inventar, y las invenciones, tarde o temprano, los hacen quedar como locos. Frase para guardar en la boca y usar solo en momentos quirúrgicos. No me interesa lo que se dice, me interesa lo que se hace. Ese es el lenguaje de alguien que ya no pelea por su vida, sino por su reino. 2. La venganza en cámara lenta. El error del rencoroso es actuar rápido, buscando ver sangre de inmediato. El verdadero estratega sabe que la venganza se sirve cuando ya no la necesitan para respirar. Esperar significa que ellos bajan la guardia, que creen que todo quedó en el pasado. Y entonces, un día, te ven en un puesto más alto, con más poder, con más aliados, y comprenden que cada paso tuyo fue un movimiento calculado desde que intentaron destruirte. Microhistoria. En una agencia creativa, Sofía fue desplazada por un compañero que la acusó falsamente de un error grave. No contraatacó. Se quedó, trabajó en silencio, y cultivó relaciones con clientes externos. 3 años después, cuando ese compañero quiso dirigir un proyecto estrella, los clientes pidieron que fuera Sofía. Y no solo lo obtuvo, lo usó para rediseñar toda la estructura de la agencia, dejando a su enemigo bajo supervisión directa. La venganza fue lenta, pero irreversible. 3. Tu nombre como moneda. En el mundo laboral,
Tu nombre es más valioso que cualquier contrato. Cuando tu reputación empieza a pesar más que tus enemigos, ellos ya no pueden tocarte sin arriesgar su propio prestigio. Haz que tu nombre sea sinónimo de resultados, no de conflictos. Que la gente piense. Podremos no quererlo, pero no podemos prescindir de él. Esto no se logra solo con trabajo duro, se logra con trabajo visible. Habla en las reuniones clave, documenta tus logros, comparte tus victorias en los canales correctos. Si no lo haces tú, lo hará otro, y no a tu favor. 4. El reino que construyes. La fase final no es solo sobrevivir, es crear tu propio entorno donde nadie pueda imponerte las mismas reglas que casi te destruyen. Puede ser un equipo que dirijas, una red de aliados fuera de la empresa, o incluso tu propia marca personal que trascienda cualquier puesto. Cuando tienes un reino propio, cualquier traición se convierte en una simple anécdota, y tú sigues dictando el juego. 5. El mensaje que dejas. Maquiavelo diría: el príncipe sabio no busca ser amado ni temido, busca ser inevitable. Ese es tu objetivo, que, incluso si no te soportan, tengan que sentarse contigo para decidir el futuro. Que tu sombra esté en todas las decisiones. Que tu ausencia sea un problema tan grande como tu presencia. Cierre emocional, el eco de tu supervivencia. Piensa en ellos. Los que intentaron silenciarte. Los que te dieron por muerto. Los que apostaron todo a tu caída. Ahora mírate. Sigues aquí. Más fuerte. Más calculador. Más consciente de lo que eres capaz. Porque la venganza no fue gritar gané. Fue sonreír, estrechar manos, firmar acuerdos. Y, mientras ellos sonríen de vuelta, saber que estás sellando un futuro donde ellos solo existirán como advertencia para otros. Ese es el triunfo final, ser la advertencia. En este juego, no sobrevive el más bueno, sobrevive el que entiende que cada derrota fue un ensayo para el día en que gobierne. Del silencio a la corona. En el trabajo, como en la guerra, no sobrevive el más bueno, sobrevive el que entiende que cada herida fue un ensayo para el día en que gobierne. Capítulo 7. El arte de ser invisible hasta que ya es tarde. La traición no avisa. Te llega como un correo de despido en viernes por la tarde, como un rumor que corre más rápido que la verdad. Pero el error más grande que cometen los heridos es querer demostrar de inmediato que siguen vivos. Maquiavelo nos enseñó que el poder no se grita, se oculta hasta que es inevitable. En esta etapa, el objetivo no es atacar, es reconstruir tu base en silencio. Que piensen que estás acabado, que tu ambición se extinguió. Que crean que ya no eres amenaza. En la oficina, eso significa hablar menos en reuniones. Guardar tus verdaderos proyectos para el momento adecuado. Dejar que otros se desgasten en peleas públicas. El silencio es un arma de precisión, no desgasta, no deja huellas, pero presiona hasta romper. Microhistoria. Un ingeniero fue degradado por culpa de un colega que filtró errores falsos a la gerencia. No discutió. Pidió un traslado a un proyecto pequeño y sin visibilidad. 2 años después, ese proyecto era clave para una licitación millonaria. ¿Quién era el único que dominaba el sistema? Él. Y, de un día para otro, pasó de ser el que ya no contaba a ser el eje de toda la operación. Capítulo 8. Convertir el daño en combustible. No basta con sobrevivir, hay que convertir la herida en energía. La rabia sin dirección es solo fuego que te quema por dentro. La rabia canalizada es un motor que no se agota. Aquí es donde tu enemigo cree que ya te olvidaste de lo que pasó. Que ya cerraste ciclos. Que estás en paz. Pero en realidad, has estado tomando nota de cada movimiento, cada debilidad y cada contacto que podría volverse un aliado. El trabajador inteligente entiende que el poder no es lo que sabes, es a quien hace saber que sabes. Empiezas a filtrar pequeños éxitos. Empiezas a aparecer en conversaciones clave, no para figurar, sino para recordar que sigues ahí. Frase clave. Yo no busco venganza, busco estar en la mesa cuando se tomen las decisiones. Cuando conviertes tu dolor en estrategia, dejas de correr detrás de puestos,
y empiezas a hacer que los puestos corran detrás de ti. Cierre cuando la lengua cae. Y ahí está. La serpiente todavía respira, pero su lengua ya no corta, ya no envenena, ya no llega a nadie. No hubo sangre en el piso. No hubo testigos que pudieran acusarte. Solo un cambio imperceptible. Y, de pronto, su voz ya no importa. Pero escucha. Esto no termina aquí. Porque cortar la lengua de una serpiente no es el final de la guerra. Es solo la primera victoria. A partir de ahora, cada paso que des debe construir un trono. Cada palabra que digas debe dejar un eco que dure más que cualquier rumor. Cada movimiento tuyo debe ser un recordatorio de que tu nombre no se pronuncia sin respeto. No se trata de que ellos sepan que ganaste. Se trata de que, cada vez que te miren, traguen el miedo de saber que intentaron destruirte y fracasaron. No corras detrás de la venganza. Deja que la altura te proteja. Porque cuando gobiernes desde arriba, ellos quedarán tan pequeños que ni siquiera podrán alcanzarte. Recuerda, en este tablero laboral, no gana el que golpea primero. Gana el que hace que el otro deje de jugar. Y tú, a partir de hoy, ya no juegas para sobrevivir. Juegas para reinar.